Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La mañana va de economía y va de precios. A las 9 vamos a conocer el dato adelantado de la inflación en enero. Sabremos si los precios han bajado y cuánto en este inicio de año. Y justo esta mañana queremos empezar con una pregunta. ¿Qué está fallando en el alquiler? Les vamos a contar cómo algunos propietarios han encontrado un resquicio para subir el alquiler más de un 2%, que es el tope temporal que ha marcado el gobierno. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Vamos a hacer una radiografía de los precios en España y de algunas prácticas que se siguen dando, como el acoso inmobiliario, para que se vayan los inquilinos y así, con un contrato nuevo, se pueda subir ese precio más allá de ese 2% que decías. Eso está sucediendo sobre todo en las zonas que rodean a las grandes urbes como Madrid o Barcelona. Tendremos pizarra esta mañana en El Abierto, pero adelantamos ya las principales conclusiones con Javier Ruiz. Buenos días. Buenos días. El límite del 2% al alquiler está fracasando estrepitosamente. Como media, los precios han subido un 8,4% el último año según datos de Idealista, pero es que en sitios como Barcelona el alquiler ha subido un 25%, un 23% en Alicante o un 21% en Valencia. Y está produciéndose un efecto cinturón en torno a las grandes capitales. Por ejemplo, en Madrid, en torno a la capital, San Sebastián de los Reyes vive subidas del 13%, en Leganés subidas del 11%, lo mismo ocurre en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet 18%, L'Hospitalet otro 18%, así que la norma no está funcionando. ¿Qué está fallando? Fundamentalmente, como se escribió, el incremento de renta podía ser mayor al 2% si lo aceptaban ambas partes. Hay muchos inquilinos que lo están aceptando forzadamente. Y segundo, además hay muchos caseros que están retirando vivienda del mercado para colocarla más adelante, hasta el punto de que las viviendas disponibles para el alquiler han llegado a caer hasta un 30%. Les queremos escuchar a ustedes para que nos cuenten si su casero les ha subido el precio del alquiler y cuánto. Si son ustedes propietarios y quieren subirlo, ¿qué es lo que les ofrece el mercado y en qué condiciones? Esperamos sus notas de voz en el teléfono del programa en el 638 31 3466. Empieza también una semana con mucha carga política y con tensión otra vez en el gobierno por la ley del solo sí es sí. La Moncloa se abre ahora a hacer cambios en esta norma para frenar el goteo de excarcelaciones, de rebajas de penas a agresores sexuales, pero la ministra de Igualdad, que insiste en que algunos jueces están aplicando mal esta norma, advierte de que va a mantener el consentimiento en el centro de la ley. Les podemos avanzar también por dónde va la reforma que pretende el Partido Socialista, que incluye elevar las penas mínimas sin tocar el consentimiento, Mariola Lourido. Volver a elevar las penas mínimas sin alterar el modelo del consentimiento, el eje central de la ley del solo sí es sí, es una cuestión que está estudiando el ala socialista del gobierno, según ha podido saber la cadena SER, pero no es fácil jurídicamente, admiten las fuentes consultadas. Y para la ministra de Igualdad, Irene Montero, el consentimiento es una línea roja. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres. Igualdad rechaza tajantemente la propuesta del PP porque supone volver al modelo anterior de distinguir entre abuso y agresión sexual. Con la ley, toda relación sin consentimiento es agresión sexual y la víctima no tiene que demostrar que ofreció resistencia. La parte socialista del gobierno ha evitado hacer referencias directas a este tema en los actos de partido de ayer domingo. Bolaños se quedaba ayer aquí. No aceptamos en el gobierno socialista ni un milímetro de retroceso de los derechos de las mujeres. Ni un milímetro. Y que cuando la derecha y la ultraderecha se alían y llegan a pactos ocultos para intentar que las mujeres retrocedan en derechos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez para evitarlo. Y el Partido Popular ha encontrado en la ley del solo sí es sí un arma para atacar al gobierno en plena precampaña. Mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a enfrentar en su primer cara a cara de este año en el Senado y se espera que Feijóo incida en este asunto. Escuchamos a Borja Semper, portavoz de campaña del PP. Es un clamor en España que es necesario cambiar la ley del solo sí es sí y no se hace por los equilibrios internos en el gobierno de la nación. Esto es inaceptable. No son los agresores sexuales. Quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad. En paralelo al debate político está la denuncia pública de 2 presuntas agresiones sexuales, esta vez en la fiesta de los premios Feroz, que se celebraron este fin de semana en Zaragoza. Ha quedado en libertad con cargos el detenido por esas presuntas agresiones. Es un productor, se llama Javier Pérez Santana. Fue detenido después de que un hombre y una mujer, la actriz Yadet, denunciaron los hechos. A esta hora la policía también investiga la posible implicación de otro hombre en estas agresiones. Es lunes, es 30 de enero.
Fuera de España, la crónica del mundo se escribe hoy mirando a Ucrania y a Israel. Porque después de los 3 ataques de este fin de semana en Jerusalén Este, un territorio ocupado por Israel, cuyo gobierno quiere facilitar que la población tenga armas sin mucho más trámite. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La ultraderecha que está dentro del gobierno israelí ha sido clara este fin de semana. El ministro de Seguridad ha dicho que quiere armas en la calle, Bayo. Una petición a la que el primer ministro Netanyahu no se opone. De hecho, asegura que agilizar la concesión de licencias de armas a civiles autorizados salva vidas. Una medida que forma parte de la respuesta fuerte, rápida y precisa que Benjamin Netanyahu prometía este sábado y que incluye, entre otras, la retirada de la cobertura de seguridad social a las familias de quienes apoyan el terrorismo. Las autoridades israelíes ultiman ya la demolición de la vivienda del atacante palestino que este pasado viernes mató a 7 israelíes e hirió a otros 3 en una sinagoga de Jerusalén Este. El primero de los 3 ataques del fin de semana contra ciudadanos israelíes en territorio ocupado, apenas un mes después de la formación de un gobierno de coalición de Netanyahu con la extrema derecha, un periodo en el que al menos 32 palestinos han perdido la vida, uno por cada día que ha pasado de ese gobierno. Esto en Israel. ¿Y en Ucrania? Los bombardeos rusos sobre Bakhmut y Jersón se han intensificado este fin de semana. Zelensky asegura que de momento hay 3 civiles muertos y 5 heridos por el impacto de varios misiles, primero en el Hospital Clínico Regional de Jersón, también en una escuela, en la oficina postal y en varios edificios residenciales. La situación, según Zelensky, es crítica y por eso necesitan material ofensivo militar. Y aquí vuelve el debate. Después de los tanques, los cazas. El gobierno ucraniano agradece, sí, la ayuda de Occidente y el envío de carros de combate, pero pide ahora aviones y misiles de largo alcance. Alemania, de momento, se niega. El canciller alemán Olaf Scholz dice que hay que evitar un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN y eso significa, decía, ser prudente en el envío de armamento ofensivo. Esa es la postura alemana, pero en Estados Unidos hay un debate interno con este tema. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Ucrania rescató la petición de los aviones en cuanto les prometieron los tanques y el debate ha ido ganando fuerza desde entonces hasta llegar al Pentágono. Hay un grupo de altos mandos militares que presiona para que se apruebe la entrega a Kiev de F-16, la renovación de la vieja flota ucraniana de origen soviético y el agotamiento de misiles para defenderse son 2 argumentos que preocupan a los funcionarios estadounidenses, según la publicación Político. Signed in a wish list to the Santa jet fighters. El ministro de Defensa ucraniano recordaba este domingo en una entrevista en televisión que esos aviones están en su lista de deseos, los F-16 norteamericanos, pero también los F-15 Eurofighters o Tornados de origen alemán. Con los cazas pasaría lo mismo que con los tanques. Estados Unidos puede enviar aviones o permitir a terceros países que lo hagan, como es el caso de Holanda, cuyo gobierno se ha mostrado receptivo a suministrar F-16 norteamericanos si Kiev lo pide. Y Ucrania ya lo está pidiendo abiertamente, plantea incluso otra alianza de países favorables a este envío, algo similar a lo que hizo para facilitar la llegada de los Leopard. En España sigue su curso la investigación por el atentado del pasado miércoles en 2 iglesias de Algeciras. Hoy va a declarar en la Audiencia Nacional el atacante, el joven magrebí Yassin Canza. La principal hipótesis a esta hora sigue siendo el de atentado terrorista. En paralelo, el alcalde de Algeciras quiere reunir a la Junta de Seguridad local para trazar un plan que garantice, dice, la convivencia entre sus vecinos tras el ataque que dejó una víctima mortal, un sacristán muerto y un párroco herido. Radio Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. José Ignacio Andaluce va a trasladar al subdelegado del Gobierno en Cádiz la posibilidad de celebración de esa Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de esta ciudad para tratar los últimos acontecimientos. La andaluza asegura que hay más medios policiales en su municipio desde el atentado, reforzados por la policía local, pero ahora la población necesita sentirse segura y para ello pide la convocatoria, tal y como hizo horas después del atentado. José Ignacio Andaluce ha vuelto a insistir en que el campo de Gibraltar y Algeciras en particular necesitan un refuerzo de efectivos. Y sobre el caso Dani Alves, la defensa del futbolista tiene previsto presentar esta misma mañana un recurso contra su encarcelamiento por haber violado presuntamente a una chica en una discoteca de Barcelona. Los abogados de Alves van a proponer que el futbolista lleve una pulsera telemática para que pueda salir de prisión sin que exista riesgo de fuga. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. El procurador de los abogados de Alves entregará esta mañana el recurso al juzgado que ha de dar traslado a las partes. Estas tendrán 5 días para pronunciarse y después pasará a la audiencia provincial. 3 magistrados deberán decidir si el futbolista acusado de violación queda en libertad. En el escrito que presentará hoy, la defensa de Alves propondrá que el acusado lleve una pulsera telemática que controle dónde
está que se le retire el pasaporte y que tenga que personarse periódicamente ante el juez. La defensa argumenta que las contradicciones en las que ha incurrido Alves hasta ahora eran por miedo del jugador a que se descubriera la infidelidad a su pareja. Al Gobierno y a sus socios parlamentarios se les está acabando el tiempo para reformar la ley Mordaza. De hecho, esta va a ser una semana clave porque el miércoles el Congreso tendrá que votar si la reforma sigue adelante o no. Así que los socios de investidura, después de 1 año y medio de reuniones, deberán cerrar un acuerdo definitivo en las próximas horas para poder cambiar la ley. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los grupos de la investidura tienen que lograr un acuerdo antes de que el miércoles el Congreso vote en ponencia si la reforma de la ley Mordaza sigue adelante o no, y a esta hora las discrepancias se mantienen. La mayoría de partidos implicados en la negociación, PSOE, Unidas Podemos, PNV, Esquerra y Bildu, temen que el texto decaiga o que vuelva a quedar guardado en un cajón. El Gobierno y sus aliados llevan 1 año y medio tratando de sacar adelante la norma y llegan a esta semana clave culpándose mutuamente del bloqueo. Los socialistas aseguran que hay avances suficientes para pactar. Se han consensuado, por ejemplo, limitar a 2 horas el tiempo que la policía puede mantener retenida a una persona para su identificación. Se podrán celebrar manifestaciones sin comunicación previa o se ponen condiciones también a la presunción de veracidad de los atestados. Sin embargo, los republicanos catalanes y vascos acusan al PSOE de no tocar los aspectos más lesivos por temor, dicen, a las protestas de los sindicatos policiales. Parada ahora en Murcia. Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Castilla y León, Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Buscando noticias del ámbito local. Algunas de ellas llaman la atención, Juanjo, como esta que nos vas a contar ahora. Advertencia por el precio de un chuletón. Ahí lo dejo. Sí, un conocido restaurante de Ricote advierte a sus clientes de lo que puede suceder si piden un chuletón de vaca vieja. Y leo textualmente: no va a comer, pero sí va a pagar. Así de sinceros se muestran en el restaurante El Sordo, que en su carta incluyen una nota de advertencia en el apartado de carnes para evitar que los clientes se quejen después de pedir este plato, ya que debido al alto precio de mercado de este producto, 75 euros el kilo, es mucho lo que luego se desecha en el plato a la hora de la verdad, entre el hueso y la grasa que no se come. La carne vieja es una de las mejores carnes maduradas que se sirven, pero tiene mucho descarte, por lo que en este restaurante advierten que van a pagar más de lo que van a comer. La nota de advertencia, atención, termina así. Y sigo leyendo textualmente: a mí me da igual vender una chuleta que 100 o ninguna. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, si usted quiere disfrutar, puede pedirnos el chuletón. Pues así las cosas, lo que no sabemos es si esto es una nota aclaratoria o más bien algo intimidatoria, ¿no? Claro. Por el tono que adquiere. Aviso navegantes de todas formas. Da un poco de miedo llegar ahí y decir un chuletón, por favor. No, pero el cabizano es traidor. No, eso seguramente porque mucha gente se le habrá quejado. Oiga, claro, me está usted cobrando y aquí hay más hueso que yo que sé. Está bien la advertencia, el tono es un poco discutible, pero bueno. Es curioso. Es curioso. Mario, en Valladolid hay un documental que se ha hecho para hablar de la despoblación, pero a partir de la despoblación, a partir de los campos de fútbol. Sí, el documental se titula Campos, está dirigido por 2 leoneses, David Casado y Óscar Falagán, y toma como base un elemento común de unión y cohesión que hay en muchos pueblos, bueno, que había, y que además como elemento arquitectónico pues es fiel reflejo de la situación que vive el medio rural. El abandono que dejan rectángulos de juego vacíos, absorbidos por la vegetación o de ruidos. Este documental recoge escenas que cuentan historias de personas que de algún modo están vinculadas a equipos y campos que jugaban en ellos, y que deja constancia de la importancia que en décadas pasadas tuvo el balompié como elemento de unión y entretenimiento. El documental dura 90 minutos, es decir, lo mismo que dura un partido de fútbol, bueno, si no hay bar de por medio, y se va a estrenar en La Bañeza este sábado. Qué bueno, porque además es verdad que muchos campos de fútbol quedan como abandonados, que no se reconvierten en nada, y cuando vas por carreteras y los ves, parece una muy muy buena iniciativa. Juanjo, un vecino de Murcia que pone un cartel en el ascensor de aquello, no cierran la puerta, dejen de fumar marihuana. Sí, así tal cual. El olor a marihuana en una comunidad de vecinos ha colmado la paciencia de este hombre, que no ha dudado en poner un cartel en el tablón de anuncios de su edificio donde advierte a aquel o aquellos que fuman marihuana que ese aroma se filtra por todos los conductos del aire del bloque de pisos, y le insta a que lo deje y se pase a fumar romero. Al menos así habría un aroma un tanto
tanto más soportable y agradable en los pisos, ¿no? Bueno, pues este vecino dice estar harto del olor a marihuana en su casa y de ahí que haya puesto el aviso. ¿Le harán caso? Bueno, pues eso todavía está por ver. Bueno, a mí me da que no le va a ser lo mismo al vecino fumar marihuana que fumar romero, pero bueno, ahí lo dejo. Mario, el torrezno. El torrezno, sí señor, el torrezno. Vamos a por esa piedra angular de nuestra gastronomía. Yo sé que a estas horas pega más hablar de café y tostadas, pero como se puede soñar con el almuerzo, vamos a contar que el año pasado se produjeron pues una cifra récord, más de 2.255.000 kilos de torrenos amparados por la marca de garantía Torreno de Soria. Esto es un 30% más que en 2021, que ya fue un buen año después del parón de la pandemia. Se está exportando por primera vez a Alemania, a Austria, a Bélgica, a Reino Unido y a Suecia. Esperan que en los próximos años el porcentaje sea todavía mayor. En un ámbito más doméstico, pues están preparando una nueva edición del concurso al mejor torreno del mundo, junto al restaurante Virrey Palafox, que está en el Burgo de Osma. Y si me lo vais a preguntar, no os puedo colar como jurado. De todas formas, yo reconozco que he contribuido al dato de récord. Estoy convencida. Juanjo, toda ayuda es poca. Mario, un beso. Un abrazo, buen día, hasta luego. Nuestra recomendación cultural para empezar el día, un libro para recordar y homenajear a quienes vivieron en España durante la Guerra Civil. Lo recomienda Dani de la Fuente. Hemos normalizado vivir en un país cuya democracia se cimentó sobre miles de fosas comunes. Se ha escrito mucho sobre memoria histórica, las víctimas de la guerra civil y la represión de la dictadura franquista, pero se han hecho pocos homenajes, como el del libro de Esther López Barceló, Cuando ya no quede nadie. Yo quiero hacer una épica de esas vencidas que se quedaron recluidas en las 4 paredes de su casa, porque ahí se libraban también unas batallas diarias tremebundas, ¿no? Las batallas domésticas, sin más armas que tu delantal, que tu aguja de coser o que tu plancha, ¿no? La novela lo tiene todo: el miedo a la enfermedad y muerte del padre o de la madre, el regreso al hogar y a la infancia. Lo que añoramos a algunos de nosotros es que estén quienes ya no están, ¿no? Las costumbres y tradiciones que se heredan, la exhumación de fosas comunes. Pero ¿qué tipo de sociedad somos? Si concebimos lógico poder negarle el derecho a un hijo a recuperar los huesos de su padre que había sido asesinado, ¿no? Lleno de matices, es un viaje a través de la memoria. Todas esas mujeres que se convirtieron en guardianas de la memoria, porque sobre todo fueron ellas las que nunca dejaron que se olvidara. A menudo a la memoria hay que salir a buscarla como si fuera un niño perdido, escribe Esther López Barceló, porque ¿qué será de nuestras lápidas cuando ya no quede nadie que nos recuerde? Un libro emocionante y necesario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.